centrada sobre todo en el tema de la inseguridad. Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires es el epicentro de un tema que claramente está sin resolver, que es la interna del peronismo, la interna del justicialismo, con un enfrentamiento cada vez menos disimulado, cada vez menos solapado entre el gobernador y la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar analizando este tema con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, que ya está en línea con nosotros. Ariel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Fernando? Muy buenos días. Bueno, Y contame qué bueno, está pasando en La Plata porque caen las flechas de todos lados. Caen del Kicillof, le caen desde el gobierno nacional, pero también desde el Fuego Amigo. efectivamente, la verdad es que no tiene un verano demasiado amable. Recordemos que el gobernador se quedó sin presupuesto en diciembre cuando la legislatura finalmente decidió no tener consenso para avanzar en el proyecto que había enviado el Ejecutivo y va a tener que gobernar con los mismos números Ujú. que tuvo en el 2024, justamente en un año electoral donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace lo contrario o intenta hacer lo contrario de lo que hace el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei. Porque si vos vas por las provincias de Buenos Aires a cuentagotas, pero hay obra pública, hay inversión en distintas áreas de salud, de educación que antes se veía mucho más, en muchas más actividades, básicamente porque estaban alineados con los Ujú. presupuestos nacionales. La realidad es que en este contexto, digo, por caso, el gobernador ya estaría por enviar también un proyecto de endeudamiento, de nuevo endeudamiento para la provincia de Buenos Aires, porque tiene vencimientos de bonos durante este año, apenas arrancan en marzo y en septiembre, por algo cercano a los 750 millones de dólares, por lo que Ujú. estará pidiendo endeudarse alrededor de 1.200 millones para poder repartir también a los intendentes que sufren este embate que contábamos ayer de parte del gobierno nacional, por ahora discursivo y que tiene que ver con los reclamos que van a hacer y que vienen haciendo las empresas, las entidades empresarias por el periodo de baja de presión tributaria, o sea, Ujú. la baja de los ingresos brutos y la eliminación de tasas municipales que se multiplicaron en los últimos tiempos para poder financiar a los municipios y la presencia justamente en esos lugares. Todos sabemos que el primer eslabón donde sale algún conflicto, vos recién lo señalabas, la seguridad, un lugar realmente, un área muy caliente, si no tenés bien financiado Ujú. ese lugar, es difícil poder cubrir un territorio tan grande como es la provincia de Buenos Aires, pero especialmente con focos muy conflictivos como es el conurbano bonaerense en sus distintos lados, ¿no? El norte, el oeste, el sur. La verdad es que hay situaciones realmente muy complejas. Pero en este contexto, también tenemos que contarte cómo juega la política desde el punto de vista interno. Eh, Ayer también hablábamos que uno de los grandes temores para este año es el conflicto que se va a desatar en el marco del desempleo, ¿no? Si Ujú. las importaciones, si el dólar planchado, si los beneficios para aquellos que produzcan en el exterior y que bajen precios a nivel local para bajar la inflación, todo eso va a generar una depresión en las industrias, especialmente las pymes, que empezarán su recorrido, según lo que nos decían a nosotros, desempleando primero y luego, si es necesario, cerrando portones. En este contexto, digo, ya hemos visto, por ejemplo, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como había fábricas que iban cerrando, algunas muy chicas, algunas simbólicamente grandes. Por ejemplo, lo que pasó con Danica en Ujú. la ciudad de Lavallol del partido de Lomas de Zamora, una empresa histórica que tiene su sede central en Córdoba y que había decidido cerrar esa planta de Lavallol, 150 trabajadores, y finalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervino hace poco menos de un mes y lo que decidió es poner a disposición recursos, ¿sí? Una especie de repro. ¿Te acordás aquel
aquella ayuda estatal que daba el gobierno nacional a las empresas en medio de pandemia y que le pagaba parte del sueldo durante determinada cantidad de tiempo para estabilizar la economía mientras estaba cerrado, digamos, había baja de consumo. Bueno, esto mismo va a suceder en la empresa Danica, donde el gobierno provincial va a poner parte del salario y se confirmó la continuidad de esta planta. Bueno, ¿por qué nos metemos con la parte de trabajo? Porque hablamos de desempleo y demás. Porque, y lo cruzamos con esta interna que vos señalabas muy bien entre el gobernador Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, en el medio van cruzándose, si bien no está totalmente desatada y públicamente desatada esa interna, todos sabemos cómo abajo se fueron discutiendo. Por un lado, aquellos dirigentes e intendentes que representan a la cámpora. Sería el sector, digamos, más visible de todo lo que es el ejército, diciéndolo de manera política, digamos, ¿no? Que tiene el kirchnerismo duro, digamos, ¿no? Y por otro lado, aquellos que arman una estrategia diferente con el gobernador Axel Kicillof, donde tienen intendentes aliados y donde tienen desencantados de la cámpora también, ¿eh? Hay que señalarlo en ese sentido. Y en el medio, la CGT, la CTA, las representaciones gremiales de los trabajadores. Bueno, vamos a un caso muy puntual. Ubiquémonos en el municipio de Lanús, ¿sí? Muy cercano, es lindante a la ciudad autónoma de Buenos Aires, un municipio populoso del sur del conurbano bonaerense, en donde gobierna Julián Álvarez. No es el goleador de la selección argentina, sino intendente de la Cámpora, que desplazó a Cambiemos en las últimas elecciones, ¿no? Se quedó con un bastión muy importante en el sur del conurbano bonaerense. Allí había armado un frente con sectores de peronismo, entre otros Agustín Valladares, que es presidente del Consejo Deliberante y que viene de las organizaciones sociales, ¿sí? Representando un poco todo ese sector. Hace un tiempo atrás, Valladares compartió con Jorge Torres, un dirigente sindical de ahí, de esa zona sur del conurbano, donde hablaban del lanzamiento de un frente justamente sindical en respaldo a Kicillof, ¿no? Algo que cayó realmente bastante mal. Empezó a haber una cierta tensión y hace unos días nada más, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, un dirigente que viene del sector del cuero, de curtidores, digamos, ¿no? Un dirigente realmente de paladar negro también en su discusión sindical, es uno de los duros, digamos, ¿no? De los rebeldes que siempre tuvo el sector sindical. Lo que hizo fue desplazó a la delegada que tiene el Ministerio de Trabajo en el municipio de Lanús. Generalmente los delegados que son, es como el ministro en el territorio, están más vinculados, alineados políticamente con el intendente que con el ministro. En general, los ministros no ponen la cantidad de delegados que hay en toda la provincia. Te imaginarás que ese ministro tendría una capacidad o un poder de desarrollo territorial muy grande. Claro. Bueno, en ese contexto, desplazó a... Si uno habla de la cámpora y habla de intendentes o habla de dirigentes de paladar negro que está cercano a la presidenta, inmediatamente se nos viene el nombre de pila, Mayra, ¿no? Como la intendenta de Quilmes. Bueno, en este caso en Lanús la desplazada fue Mayra Benítez Laporta, sí, que era la delegada camporista que tenía el Ministerio de Trabajo en Lanús. La corrió, no dio demasiadas explicaciones, le mandó un mensaje vía WhatsApp diciéndole que terminaba sus funciones y puso ahí a Jorge Torres, aquel que nosotros hablábamos que estaba armando este frente sindical. Bueno, con lo cual allí hay que esperar, Ariel, ¿no? Que esto, digo, más allá de este caso puntual de Lanús, que la interna, donde en los hechos, digamos, Kicillof empieza a despegarse del kirchnerismo, digamos, al final del día lo que está ocurriendo es eso. Esto puede empezar
digo, estamos comenzando el año electoral, puede empezar a traer estos conflictos de manera permanente, en el sentido de que muchos lugares van a empezar a ser ocupados por gente que responde a Kicillof en reemplazo de gente que responde a Cristina. O sea, al final del día es eso. Efectivamente, a ver, es parte de lo que le estaban reclamando aquellos que están construyendo esta nueva herramienta en la provincia de Buenos Aires. Que si Kicillof quiere ser candidato en 2027, quiere ser presidente, bueno, en algún momento va a tener que empezar a romper con Cristina, es eso. Efectivamente, y no solamente, digamos, de lo discursivo puede haber más o menos acercamientos, después puede haber lo que todos esperan es que en algún momento llegue a haber algún consenso y que y la sangre no llegue al río. Básicamente porque, Fer, hay primeras encuestas que ya marcan que la Libertad Avanza va a tener un buen desempeño electoral en la provincia de Buenos Aires, incluso que en las legislativas que vienen podría llegar a ser quien mande en un territorio en donde a Milei no le fue bien en las elecciones donde ganó la presidencia. Recordemos que en el conurbano bonaerense, en este lugar es donde nosotros te estamos contando todas estas minucias políticas, el peronismo es realmente muy fuerte. Hubo distritos y barrios en donde ganó con más del 70% la fórmula en aquel momento de Sergio Massa, y en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la reelección. Digo, si esto lo que está marcando es o se rompe o se junta en una estrategia, pero la realidad es que están perdiendo terreno, tanto en el ámbito legislativo. Axel Kicillof no tiene herramientas económicas y financieras para afrontar el 2025 como quisiera, y político porque está viendo que todas estas situaciones están empezando a resquebrajar el poder del armado político que tiene el peronismo. Y allí me imagino que juega fuerte también el tema del desdoblamiento, ¿no? Si en algún momento hay que votar por separado autoridades locales y autoridades nacionales y legisladores nacionales, allí cada uno de estos pequeños caciques del conurbano puede trabajar para sus candidatos, para su lista en el ámbito local, y después, el día que se voten diputados nacionales, cruzarse de brazos y decirle a Cristina y a Axel, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Porque es así, digamos, y en ese plano es donde puede ganar el gobierno. Efectivamente, esa es un poco la estrategia. Recordemos que si bien le habían reclamado a Kicillof que no desdoble, porque tenían que ir todos juntos a una estrategia única y nacional, Carlos Bianco, que es el ministro, la mano derecha de más Kicillof, político que tiene Kicillof y el que entiende un poco estos tiempos, lo que termina haciendo es diciendo, bueno, todavía estamos analizando, de hecho, si el gobierno avanza con la lógica de eliminar las PASO, o por lo menos de suspenderla durante este año, el gobierno de Kicillof tendría decidido desdoblar las elecciones. Digo, por lo tanto, continúa y recalienta esta interna, en donde no podemos dejar de mencionar un detalle que para algunos se les olvida, porque no es cotidiano la interna del peronismo entre los argentinos. La nueva presidenta del Partido Justicialista es Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no estamos hablando solamente de la dirigente que tiene mayor relevancia dentro de lo que es la interna, sino también que ahora tiene cargos institucionales. O sea, si tiene que haber algún tipo de alianza y alguien tiene que poner la firma, es justamente quien se quedó con la famosa lapicera. Con la lapicera, lógico. De la estructura del peronismo es la expresidenta, ¿no? Bien, está claro, con lo cual allí se cruza por un lado la interna y por el otro lado la presión que viene metiendo el gobierno con encuestas que en algunos casos le terminan siendo muy favorables, ¿no? Aún también el gobierno con su propio asunto pendiente, que es qué va a hacer con PRO, ¿no? Digo, qué va a hacer con la alianza. Van a ir con una única lista, como dijo en algún momento Milei, si me junto para todos los distritos, no solo para algunos. ¿Habrá acuerdo en los 24 distritos para lograr esa alianza entre el gobierno y el PRO? Digo, allí también hay otra interna por resolver. Mientras tanto, está claro que el tema entre Kicillof y la expresidenta está cada vez más picante. Ariel, te mandamos un gran abrazo. Gracias por estos minutos.
Abrazo grande, nos vemos mañana. Ariel Maciel, el editor de Política y Economía de Perfil, allí contando cómo están las cosas en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, epicentro de todo, no solo de la interna del justicialismo, sino también de lo que tiene que ver con el gobierno nacional, con intenciones de poner un pie allí en ese territorio, electoralmente